Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Slow Medicine Revolution. Hoy estamos súper contentas porque tenemos con nosotras aquí a Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario. Marcos, seguro que muchísimos ya lo conocéis, tiene su web, su página web con un blog súper conocido que está activo desde hace prácticamente 10 años, fitnessrevolucionario.com. Además, en su podcast ya lleva 251 episodios, muchos con entrevistas magníficas de personas súper importantes en el mundo de la salud, la nutrición, el fitness, la medicina y el estilo de vida, siempre desde una perspectiva evolutiva. Además de eso, en la página de Marcos pues tenéis acceso a sus programas de entrenamiento y nutrición que son súper útiles para un montón de gente. El plan revolucionario, de 0 a Ceto, el desencadenado, guerrera espartana, efecto kettlebell, vaya, que es un no parar porque Marcos saca muchísimo material y es de una calidad maravillosa y súper accesible para todo el mundo. Y además de eso, pues Marcos tiene libros. Por un lado, tenemos Lecciones ancestrales para una salud salvaje, que es un libro muy recomendable para introducirse en todo este mundo de la salud 360 grados desde una perspectiva evolutiva. Y luego tiene su programa Invicto, que también se puede comprar en formato libro. Y ahora acaba de sacar un nuevo libro que se llama Saludablemente, para que aprendamos a cuidar nuestro cerebro mejor a cualquier edad. Y que ya está disponible en todas las plataformas habituales y en las librerías también físicas. Vamos a hablar con Marcos sobre todo sobre este nuevo libro suyo, pero también sobre otras cosas, porque tenemos que aprovechar esta gran ocasión que es tener a Marcos Vázquez con nosotras. Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario. Espero que os guste la entrevista, porque desde luego es todo un lujo poder hablar con él. Os recuerdo que, como siempre, tenéis las notas del episodio en slowmedicinerevolution.com y que además podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y mirar también los contenidos exclusivos que tenemos en nuestro canal de YouTube. Marcos, pues como te he dicho, estoy encantada, encantadísima de tenerte aquí porque, bueno, pues eres súper conocido en todos los ambientes de la divulgación, en el mundo de la salud, del fitness, de la nutrición. Y bueno, yo te he presentado ahora pues todo lo que has hecho y seguro que muchos de los que nos escuchan pues también te conocen. Pero cuéntanos un poco tú con tus propias palabras, de forma resumida, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo has acabado siendo uno de los mejores? O yo diría, y esto lo digo no porque estés tú aquí, sino se lo digo a mucha gente, pues quizás el mejor o desde luego uno de los mejores divulgadores en salud, en fitness, en lengua española. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bueno, pues muchas gracias por tus palabras antes de nada, Sari. A ver, mi trayectoria, de manera resumida, empezó en realidad mucho antes del blog, o sea, siempre me interesó mucho la salud, pero yo en realidad me dedicaba a otra cosa profesionalmente y la salud era como un hobby, ¿no? Pero bueno, se iba forjando ya en mi cabeza pues muchas de las ideas que después empecé a divulgar, en base pues a revisar literatura científica, que muchas veces veía que no cuadraba con los mensajes típicos que escuchaba en todas partes. Entonces, bueno, iban experimentando en mí estas ideas, después en mi grupo cercano, y de esos buenos resultados que logré tanto en mí como en las primeras personas que se atrevían a probar, entre comillas, mis métodos, pues fueron ellos en realidad, ¿no? Los que me animaron a crear un blog para divulgar sobre todo esto. Y lo que empezó como un hobby, pues se ha convertido en mi forma de vida y en el medio que me permite, además, seguir aprendiendo y divulgando a mayor escala. Así que, bueno, muy contento con cómo se han ido dando las cosas. Sí, la verdad es que tu trayectoria en alguna entrevista que he escuchado, de hecho, una eran como dos cachos de 2 horas, como 4 horas de entrevista, lo cuentas como mucho más a fondo. Pondré en las notas del episodio, pues, el enlace a alguna de esas entrevistas, por si alguien quiere conocer más a fondo, tu trayectoria. Ujú. Porque la verdad, desde luego, independientemente de lo que hacías antes, desde el punto de vista profesional, tu trayectoria en todo lo que es el mundo pues, de la salud, del fitness, es impresionante en todo lo que tiene que ver a la divulgación en este campo.
y como dices, pues has venido a romper muchos mitos y tienes pues muchísimos seguidores bueno, tanto del blog como de podcast, como en los grupos de Facebook, en Mm. Instagram. Y es que tus libros, tus métodos, tus planes, pues han ayudado a muchísima gente, porque tus seguidores todos los días lo dicen. Yo te diré que te empecé a seguir pues, pues hace muchísimo, hace ya pues prácticamente 10 años, Ah, 9, 10 años, muy, muy poco después de que empezaras, ya en el año 2011, bueno, eres de 2012. las veteranas entonces. Sí, sí, porque además yo decía: "Jolín, qué bien está lo que cuenta este chico". Y además, bueno, yo ya empezaba a incorporar, pues, algunos aspectos de nutrición evolutiva con Ujú. mis pacientes, y siempre recomendaba tanto tu blog primero, más adelante tu podcast, y luego también tus planes y los libros, a mis pacientes. Y yo les decía: "Mira, este no es médico, pero es un divulgador excelente". Y ahora, pues estamos de enhorabuena porque sacas un nuevo libro. Bueno, ya lo has sacado y ya está disponible, pues, en todas las librerías físicas, Así en es. todas las plataformas, y esta vez es con editorial, con la editorial Ajá, Grijalbo, ¿verdad? exacto. Ujú. Y se llama Saludablemente, todo por separado, ¿no? Saludablemente. Hábitos para optimizar tu cerebro y mejorar tu salud a cualquier edad. Entonces, cuéntanos un poco, ¿para quién has escrito este libro y de dónde te vino la idea o la Ujú. necesidad de escribirlo? Porque a veces es como una necesidad, ¿no? Sí, sí. A ver, digamos que la parte más mental siempre estuvo como un pilar en mi filosofía global de salud, ¿no? A pesar de que creo que se le da menos importancia en este mundo del fitness. Y de hecho, en mi anterior libro, en Salud Salvaje, pues tenía un apartado, ¿no? Sobre cómo funcionaba el cerebro a nivel conceptual, recomendaciones para cuidarlo. Pero bueno, al final, como ahora tú sabes, ¿no? Al escribir un libro, muchas veces escribes cosas que ves que al final, aunque te gusten, hay que quitarlas, ¿no? Porque no encajan quizás en ese libro. Mm, Entonces, como digo, veía que no terminaba de encajar bien, quedaba como un poquito pegote, añadía además muchas páginas y a las editoriales tampoco les gustan libros demasiado largos porque, bueno, pues al final la gente se asusta, pero ujú. yo sentía que se quedaba muy coja esa parte, ¿no? Así que, bueno, decidí dejarla completamente fuera en aquel momento, desarrollarlo como realmente yo quería y ese fue en realidad el germen de Saludablemente, que, como digo, complementa perfectamente el libro anterior, pero a la vez es totalmente independiente, totalmente autocontenido y creo que así se entiende mucho mejor pues, este enfoque global de salud que siempre intento transmitir. Ujú, y podría utilizarlo todas estas, o sea, para cualquier edad pones además, o sea, que es para todo el espectro vital, ¿no? Sí, exacto, porque es cierto que suele ocurrir y cuando hablamos de mente la gente piensa, bueno, eso se refiere a para que no me dé Alzheimer de mayor, bueno, ya me lo miraré. No, no, esto sirve para todas las edades, para que tu cerebro funcione bien cuando eres joven y además, sin duda, para reducir el riesgo de que tengas algún tipo de trastorno neurodegenerativo en edades avanzadas. Pero vemos ahora, bueno, lo hemos visto estas últimas décadas y sobre todo ahora con todo el tema de la pandemia, pues un montón de trastornos, de depresiones, de problemas en el estado de ánimo. Y a ver, este no es un libro para tratar nada de eso, por supuesto, para eso están los psicólogos y psiquiatras, pero sí que explica, yo creo que bastante de manera resumida, pues cuál es el efecto de nuestro estilo de vida en estos trastornos, ¿no? Que pensamos muchas veces que el cerebro va por su lado y no es correcto. O sea, la parte cognitiva y la parte física están mucho más unidas de lo que pensamos. Entonces, un poco en el libro intento dar esas claves, esos cambios de hábito, de estilo de vida, para mejorar la salud de nuestro cerebro, para mejorar el estado de ánimo, para reducir el riesgo de todos esos trastornos y creo que esta parte se conoce poco. Claro, bueno, es que la dualidad mente-cuerpo ya, pues, hace mucho que se abandonó, ¿verdad? Y, Muchos no la han sí. abandonado todavía. Bueno, no, muchos todavía no, pero ya sabemos Sí, que en sí, los trastornos del estado de ánimo, en los trastornos neurodegenerativos, bueno, pues sabemos, por ejemplo, que hay neuroinflamación y claro, la exacto. inflamación no es una cosa solo psicológica. El libro, bueno, yo lo he estado viendo y tiene, además de la introducción y la bibliografía, que bueno, todo lo que cuentas en el libro tiene su evidencia científica respaldando pues las investigaciones que has hecho. Entonces, en esa primera parte del libro, en los primeros capítulos, hablas sobre el cerebro en sí, también sobre la plasticidad cerebral Mm. y en todo este trabajo, cuando te has documentado, cuando has investigado y has estado pues leyendo ciencia para poder escribir el libro, pues dirías que has aprendido algo nuevo, algo que te haya sorprendido en especial, o has descubierto que hay algún mito sobre nuestro cerebro que todo el mundo piense que sea
así y que en realidad a lo mejor no sea cierto, porque tu especialidad es también romper mitos y paradigmas. Entonces, ¿hay alguna novedad en ese Sí, sí. sentido? A ver, sobre lo que más me ha sorprendido, quizás no tenga tanto que ver con los aspectos meramente físicos, ¿no? Que como decíamos, esos más o menos los tenía claros, pero sí quería también explorar otros aspectos sobre cómo nuestro cerebro percibe la realidad, sobre cómo en realidad los colores o sabores no es algo que estén ahí fuera, sino que es creado por nuestro cerebro a partir de estímulos eléctricos, ¿no? Que es el único lenguaje que realmente entiende. Y todo esto, la verdad, que me parece fascinante. Y después, pues escribir el libro me ha permitido también ponerme al día en cosas en las que tú eres una experta, ¿no? Y de hecho, espero que pronto hablemos más en detalle en el podcast. Pero esta conexión de la microbiota con el cerebro, ese famoso eje intestino-cerebro y los mecanismos tan variados de comunicación, pues me parece también fascinante. Y en el libro, pues intento resumir la evidencia más reciente sobre esto, ¿no? Y respecto a mitos, pues también muchísimos, por supuesto. A ver, como que solo exista, bueno, como que solo usamos el 10% de nuestro cerebro, como que nacemos con ciertas neuronas y solo podemos perderlas, ¿no? Que como explico en el libro, no es así, o sea, podemos seguir desarrollando neuronas a casi cualquier edad. O esta idea de que tenemos un hemisferio analítico y otro emocional, que tampoco es exactamente así. En fin, hay muchas cosas por desaprender en relación a nuestro cerebro. Sí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este último que comentas, lo de que nacemos con unas neuronas y ala, ahí empiezan a morirse a cascoporro con todo lo que les hacemos, pues ya se sabe que no es tan así. Luego, efectivamente, pues siempre ha habido ese mito localista de que cada zona del cerebro hace una cosa y realmente hay investigaciones súper interesantes sobre cómo realmente la conectómica, el cómo se Mm, conectan las diferentes áreas cerebrales, pues luego es de donde salen luego las propiedades, esas que se llaman emergentes, exacto. de nuestro cerebro. Has mencionado, pues, algo que efectivamente pronto a ver si podemos hablar, que es el tema de la microbiota. Sí, sí. Y claro, si hablamos de microbiota, pues, también hablaríamos sobre el intestino, la alimentación, y sobre esto, pues, tienes capítulos en el libro, tanto sobre la alimentación y el intestino como la microbiota, y también tienes capítulos sobre el movimiento, bueno, movimiento, ejercicio Mm. físico, ¿no? Podríamos hacer la distinción, y también sobre el sueño y el descanso. Nosotros, bueno, tenemos una forma de vida en nuestras sociedades que es muy diferente a lo mejor bueno, muy diferente a lo mejor no, es muy diferente a cómo viven, por ejemplo, los cazadores recolectores que todavía existen en la actualidad o cómo vivíamos todos nuestros ancestros hace 20.000 años. De nuestro estilo de vida actual, ¿cuáles son los factores que más dañan nuestra capacidad cerebral, nuestra capacidad cognitiva o la plasticidad Mm. cerebral? Pues muchos de los estímulos modernos, por desgracia, ¿no? O sea, debemos de nuevo adoptar esta visión evolutiva, que sé que tú también compartes, Sí. y si entendemos, pues, en qué entorno se forjó nuestro cerebro, nos daremos cuenta de qué aspectos le dañan, ¿no? Entonces, nuestro cerebro o la evolución de nuestro cerebro, ¿no? Ese salto de inteligencia que se dio en relativamente poco tiempo, pues está muy ligada a cambios en la alimentación, a disponer de ciertos nutrientes concretos en la cantidad adecuada, y una dieta cada vez más procesada, más industrial, más refinada, más hiperpalatable, pues le daña por partida doble, ¿no? Primero, porque no obtiene suficientes nutrientes de los que requiere, y además esa hiperpalatabilidad de los ultraprocesados pues hace que no regule bien el apetito, que se eleve la obesidad, que se dañe también esa microbiota, que se eleve la inflamación crónica a bajo grado que mencionabas, que es un factor de riesgo para desarrollar depresión, y a largo plazo eleva también el riesgo de trastornos neurodegenerativos. El sedentarismo, pues es otro factor que daña nuestro cerebro. O sea, el ejercicio beneficia a nuestro cerebro también por múltiples vías, aumenta la llegada de oxígeno al cerebro, eleva el BDNF, que es ese fertilizante neuronal que facilita la maduración de las neuronas, aumenta la producción de endorfinas, ¿no? Esas moléculas que nos hacen sentirnos mejor, que elevan el ánimo, reduce la inflamación, que mitiga también la depresión. El déficit de sueño, el desajuste de los ritmos circadianos, pues son también enemigos del cerebro, aspectos de los que se hablan menos, ¿no? Pero que son claves, como la soledad o la falta de contacto con otras personas. Y por desgracia, decíamos que la sociedad moderna atenta, entre comillas, con muchos de contra muchos de estos elementos,
pero además esta pandemia, como decía antes, los ha magnificado. O sea, es más difícil hacer ejercicio, reducimos los contactos sociales, tenemos más estrés, dormimos peor y por desgracia mucho me temo que tras esta pandemia de coronavirus vendrá otra de enfermedad mental si no tomamos medidas. Sí, sí, desde luego, nuestro estilo de vida, si ya antes de la pandemia era, bueno, pues, provocaba patología y problemas de todo tipo, ahora más todavía, pues, por todos los factores que comentas. Pero bueno, para eso has escrito el libro, ¿verdad? Para ayudar a la gente, porque los que nos estáis escuchando, pues, os lo recomiendo mucho porque ahí Marcos explica cómo podéis cuidar el cerebro para que funcione de forma óptima. Ahora también, en época de pandemia especialmente, porque claro, como bien dices, pues, probablemente, y tuvimos un episodio sobre esto con un compañero psicólogo PNI, sobre cómo la salud mental en esta época sufre especialmente. Y no va a venir nadie, o sea, sí os dirán que os lavéis las manos y os pongáis las mascarillas, pero que no van a venir las autoridades sanitarias a deciros que hagáis ejercicio, que hagáis ayuno intermitente. Entonces, leeros el libro porque vienen muy buenas recomendaciones. Por ejemplo, ya yendo a lo práctico, hablas incluso de algunos suplementos, hablas del ayuno intermitente, de los cuerpos cetónicos y cómo el cerebro los utiliza como energía. Entonces, si habláramos de todos estos factores, de los que podemos modificar realmente, como son, por ejemplo, la alimentación, el movimiento o el descanso, que serían quizás desde un punto de vista más físico, modificable, los pilares para tener esa mente saludable, porque hay otras cosas que están fuera de nuestra área de influencia. Si tuvieras que mojarte y decir cuál es el peso de cada uno de estos tres factores en concreto, alimentación, movimiento y sueño, Mm. a la hora de cuidar el cerebro, ¿dónde se tendría que centrar una persona? ¿O depende más, es muy individual o hay algo general? A ver, creo que es muy difícil o imposible clasificarlos o darles una ponderación. Yo los veo en realidad como, si hablamos de alimentación, entrenamiento, actividad física y descanso, los veo como las tres patas de un taburete, ¿no? Entonces, lo que cada uno debe preguntarse es, en su caso concreto, qué pata está más coja y esa va a ser la más importante para esa persona. Es decir, un taburete no hay una pata más importante que las otras, ¿no? ¿Qué ocurre? Que una persona, pues si le falla una pata, pues atacar esa o empezar o darle más importancia a esa le va a ofrecer más resultados o mejores resultados a corto plazo por cada unidad de esfuerzo que ponga ahí, ¿no? Por ejemplo, por aterrizarlo, alguien que lleve una buena dieta, que duerma suficiente, pero que sea sedentario, pues lo que sin duda le va a aportar más beneficio a su cerebro y a su cuerpo es incluir más actividad física, de lejos, ¿no? Muchísimo más que pensar en suplementos o en superalimentos, o si ahora empiezo a hacer ayuno intermitente, pues, o si voy a dormir una hora más, pues ahí no hay mucho más que rascar, ¿no? Entras ya en la zona de rendimientos decrecientes. Está bien si quieres hacerlo, pero sin duda en tu caso concreto, empieza a hacer actividad física, ¿no? Entonces, como dicen, la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil y se trata de que cada uno haga este análisis. Oye, ¿cuál es mi eslabón débil? Mm. ¿A qué pata estoy prestando menos atención? Y céntrate quizás en esa, ¿no? Iría un poquito por aquí, más que así de manera general asignarles porcentajes. Claro, también, pues como comentábamos antes, esto es aplicable para toda la vida y las recomendaciones que son aplicables para cualquier edad, pero quizás, pues es verdad que, por ejemplo, pues si nos vamos a los niños o nos lo vamos a los ancianos, es verdad que quizás los niños, muchos, pues mientras todavía hacen educación física o hacen extraescolares, se mueven, pero quizás ahí haya que invertir mucho esfuerzo en conseguir que coman bien y, sin embargo, los ancianos, en cambio, bueno, es muy frecuente la sarcopenia y la obesidad sarcopénica, esa falta de masa muscular con un exceso de grasa inflamatoria en el cuerpo en especial. ¿O crees que hay algún otro factor especial que hay que tener en cuenta en los extremos de la O vida? sea, de manera general es lo que has comentado, pero en la práctica lo que vemos es que tenemos ahora, por ejemplo, en España, pues una obesidad infantil o sobrepeso infantil de un 40%, con lo que esta idea que quizás hace 20 años era cierta, ¿no? De que los niños se mueven mucho y tal, pues ahora lo estamos viendo y más ahora en pandemia, pegados a una pantalla. Entonces yo creo que son hábitos a fomentar a todas las edades, ¿no? Y además lo que es cierto es que los hábitos que seamos capaces de instaurar a los más pequeños es mucho más probable que los lleven con ellos durante toda la vida.
Dicho esto, es cierto que se enfrentan quizás a desafíos distintos y lo hemos visto también en esta pandemia. Personas mayores que ya no tienen que trabajar, que están retiradas, que sus hijos están fuera, pues quizás esa parte de contacto social la han perdido mucho más, ¿no? Y además tienen dificultad para usar las nuevas tecnologías para conectar con otras personas. Entonces, sí creo que quizás en estas personas habría que hacer mucho más énfasis en esta parte. Y sin duda, pues les sonará raro a muchas de estas personas que nunca han estado acostumbradas a entrenar y menos entrenar fuerza, pues habría que hacer más énfasis. Entonces sí creo que, por supuesto, podríamos profundizar un poco más, ¿no? Y podríamos generalizar y según pues esos grupos sociales o de edad, podríamos hacer recomendaciones más específicas, pero volvemos a lo mismo. Oye, ¿qué es lo que te falla? O sea, no es que haya unas cosas a tener más en cuenta en una edad u otra, sino qué es lo que falla a cada persona y en función de dónde esté más cojo su taburete, hacer más énfasis ahí. Claro, si es que al final, en el equilibrio y muchas veces en el camino de en medio está la virtud, ¿no? Ya lo decían los antiguos. Exacto. Yo lo único por matizar, sí es cierto que hay una ventana de oportunidad, que esto pues lo mismo aplica en la microbiota, ¿no? Sobre todo en el caso del desarrollo, esos primeros años de vida. Sí, Bueno, ojo, incluso antes de nacer, sabemos que la nutrición de la madre, ¿no? Si toma más DHA, más de esos omega 3 importantes para el cerebro y otros nutrientes, pues tiene más posibilidades de que su niño tenga un cociente intelectual mayor, ¿no? Que tenga un desarrollo cognitivo superior. Y es cierto que esto es importante a todas las edades, pero sin duda esa ventana de oportunidad, de desarrollo cognitivo, de formación de toda esa efervescencia sináptica que está en los primeros años de vida, pues quizás es especialmente importante, ¿no? Y hay que prestarle más atención a la alimentación de la madre durante la... Ojo, del padre también, pero sabemos que la madre tiene más influencia sí, sí. durante el embarazo, la lactancia materna tiene también influencia en el desarrollo cognitivo. Entonces, sí creo que merece la pena destacar que esa ventana de oportunidad tenemos que aprovecharla, pero repito, que al final los hábitos que llevemos a cabo durante toda la vida, pues van a seguir moldeando nuestro cerebro durante toda la vida. Sí, sí, lo que comentas es súper importante porque efectivamente hay una ventana de oportunidad, sobre todo en todo lo que tiene que ver la programación, desde el punto de vista tanto estructural, como también de la microbiota y del sistema inmunitario. Mm. Y ojo, que como dices bien, no solo es cosa de la madre, porque, por ejemplo, la microbiota, antes del embarazo, durante el embarazo que tiene el papá, pues, hombre, como son pareja, comparten, ¿no? Entonces, ya puede tener la madre, por ejemplo, una microbiota oral estupenda que influye muchísimo luego en todo lo que tiene que ver con los resultados del embarazo, que como el papá tenga una periodontitis horrorosa, pues se los pasa todos los microorganismos a la madre y vuelta a empezar. Entonces se tienen que cuidar a ambos. Sí, sí. Y todo esto es súper importante, pero es verdad, como comentabas, que, bueno, no todo es, o sea, la alimentación y el ejercicio, el descanso, desde luego son básicos, son súper importantes, pero en el libro, luego, en otros capítulos, pues hablas específicamente del estrés crónico, Mm. y también hablas de conectar nuestro cerebro con otros. Ya has mencionado el tema del aislamiento social sobre los ancianos ahora, y también tienes un capítulo sobre el aprendizaje, sobre educar nuestro cerebro y profundiza sobre todo ello. En nuestra sociedad actual, en la sociedad industrializada, y lo voy a enlazar directamente con lo que sería la siguiente pregunta, ¿cuáles crees que son los mayores factores o el mayor factor estresor crónico que tenemos? Mm. ¿Y cómo impacta en todo esto del estrés crónico, el aprendizaje, el aislamiento, todo lo que son las nuevas tecnologías, el estar, como decías, continuamente conectados, estar continuamente, pues, en ese mundo virtual, que mucha gente tiene un auténtico problema de adicción incluso. Sí, sí. ¿Y cómo influye en el aprendizaje? Porque, claro, nosotros en nuestra generación, pues, íbamos al cole, escribíamos siempre a mano, teníamos todo libros, y ahora todo esto está cambiando. Así en modo general, ¿qué podrías reflexionar sobre esto? Una vez, son muchas preguntas, a ver si no me dejo ninguna. Si no, luego te lo recuerdo. Exacto. A ver, empezando por el tema que comentabas, ¿no? De cuáles son los estresores, las cosas que más nos preocupan o que más estresan a nuestro cerebro, pues yo te diría que claramente lo estamos viendo, ¿no? No hace falta más que encender la televisión y es raro que no estén tocando el tema de cuánta gente ha muerto, de cuánta gente se ha infectado, de cuál es el nivel de ocupación de las UCIs. Entonces creo que esta pandemia probablemente sea ahora lo que más nos esté afectando o estresando como sociedad por muchos motivos, ¿no? No solo es la gente que se está efectivamente muriendo, sino es el daño económico que mucha gente está sufriendo, negocios cerrados, trabajos perdidos. Eso genera un estrés
enorme y además, pues esta pandemia, las limitaciones y los gimnasios cerrados, etcétera, etcétera, pues dificulta todos estos hábitos o estos comportamientos que benefician al cerebro, la incapacidad de juntarse con tu familia, con tus amigos, el estrés sabemos que hace que comamos peor, pues eso, al estar más tiempo en casa es más difícil hacer ejercicio, compartir con amigos, con familiares. Entonces, bueno, pues todo esto genera un estrés y una preocupación constante que es muy dañina para el cerebro y que es muy dañina además para nuestra salud general, ¿no? Y después, sobre todo el tema del aprendizaje que comentabas, ¿no? Pues hablo en el libro de la importancia de mantener esa curiosidad intelectual, esas ganas de aprender hasta el final. O sea, el aprendizaje es la forma más efectiva de mejorar lo que se llama reserva cognitiva, que en el fondo es la Ujú, capacidad del cerebro de seguir funcionando bien a pesar del daño que inexorablemente se va produciendo al envejecer, ¿no? Y puede que dos personas tengan exactamente el mismo daño, por ejemplo, en términos de acumulación de placa amiloide, que está asociada al Alzheimer, pero que una persona, al tener más reserva cognitiva, no muestre ningún síntoma de la enfermedad y la otra persona sí, ¿no? Y ujú. en relación al tema que comentabas de las tecnologías, pues, a ver, creo que tienen una relación compleja, paradójica con el aprendizaje, ¿no? O sea, por un lado, pues sin duda nos permiten acceder a todo el conocimiento que queramos, ¿no? O sea, estar escribiendo un libro y poder acceder a las últimas publicaciones, a los papers desde tu casa, pues eso como que te abre un mundo de aprendizaje y si tienes curiosidad, pues puedes desarrollar esa curiosidad a los límites que tú quieras, ¿no? Tienes acceso a libros, a cursos, a información de todo tipo y eso pues está genial, evidentemente. Pero, y aquí viene la parte negativa, ¿no? Por otro lado, pues supone una secuencia constante de distracciones, de información, vamos a decir, ultraprocesada, ¿no? Para hacer el símil con la comida, pues que Sí. dificulta esa concentración, dificulta esa capacidad de atención que necesitamos para aprender algo de verdad, de manera profunda. Entonces, es un desafío lograr esto, ¿no? Aprovechar lo bueno de la tecnología, que por supuesto está ahí y es claro, y aprovechar lo bueno de las pantallas, y ahora lo hemos vivido en esta pandemia, ¿no? De poder estar conectado con amigos y familiares, aunque sea a través de las pantallas, pero a su vez pues, ser capaces de minimizar los aspectos negativos y como bien decías, para la mayoría no es fácil, porque estas tecnologías a veces nos dicen, no, son neutrales, ¿no? Las redes sociales son neutrales, tú ahí las usas para lo que quieras. No es del todo cierto, o sea, no están diseñadas de una manera neutral, están diseñadas con un objetivo claro, que es que pases el mayor tiempo posible en ellas y el mayor tiempo posible viendo los anuncios que te muestran, ¿no? Entonces, no son neutrales, claramente están sesgadas hacia algo entre comillas, perverso, y no quiero tampoco ser conspiranoico, pero es el modelo de negocio que tienen. Al final, como dicen, si tú no pagas por usar algo, pues seguramente el producto seas tú, ¿no? Es, Sí. es, es lo que es. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto y sin duda aprovechar estas tecnologías para aprender, para satisfacer esa curiosidad intelectual, para conectar con las personas que queremos, pero a la vez intentar no caer en las redes, ¿no? No caer pues en esas distracciones y saber separar, ¿no? Y saber buscar ese equilibrio entre ambos elementos. Bueno, claro, sobre esto hablas, bueno, escribes en el libro, pero también, pues, en tu blog, por ejemplo, desde luego tienes, al menos un artículo que habla sobre el Mm. tema de los ayunos de dopamina, ¿no? De esa desconexión digital. Pondré el enlace a ese artículo en las notas del programa porque es súper necesario. Y luego, sobre todo, de cara al aprendizaje, por ejemplo, se sabe perfectamente que escribir a mano, el funcionamiento del cerebro no es el mismo que cuando escribes con un teclado. Comentaba hace poco, escuchaba a alguien que había sacado un libro también sobre estos temas, decía que, por ejemplo, pintar mandalas con la mano contraria a tu mano dominante era maravilloso también para el cerebro. Entonces, bueno, que sí, que las nuevas tecnologías, como todo, bien utilizadas, tienen muchas cosas positivas, pero pueden dar también problemas. Así es. Sobre el tema del aislamiento social en sí, sobre esto tienes un capítulo específico, o sea, sobre la necesidad del ser humano de socializar, de tribu, etcétera. Sobre esto tienes además un capítulo específico, ¿no? Sí, sí, por lo que te decía antes, ¿no? Quizás es lo que más pueda sorprender a muchas personas que piensan que la soledad, bueno, que sí, que es algo negativo, que nos puede estresar o que simplemente nos afecta por el estrés y hay que entender que nos perjudica por múltiples vías. Al final somos seres sociales, pensando con esa visión evolutiva, pues al final la soledad representaba una amenaza, ¿no?
y muchos estudios indican, por ejemplo, que la soledad activa las mismas vías neuronales que el dolor físico, es decir, nos duele, ¿no? Y usamos las mismas palabras, me rompió el corazón, o es, pues, porque es así, porque realmente duele Sí, sí. y no solo duele, sino que esas heridas emocionales tardan mucho más en curar generalmente que las heridas físicas, ¿no? Si te rompes un brazo, pues mira, el hueso unos meses estás al lado. Pero si tienes una rotura sentimental fuerte, eso lo puedes arrastrar toda la vida, ¿no? Deja un dolor más profundo por múltiples mecanismos, como decía, pues ese sentimiento de soledad, porque al final es muy individual, ¿no? Es decir, hay dos cosas que se pueden evaluar aquí. Uno es las interacciones sociales, que es algo objetivo que se puede medir cuántas interacciones sociales tienes y eso en los estudios se mide, pero luego está el sentimiento de soledad, que no se puede medir, solo se puede sentir y por tanto es más difícil estudiarlo, pero claramente correlaciona con depresión, con esperanza de vida. Y después no es solo eso, sino que tenemos también estudios, primero en animales, después en humanos, donde cuando empiezas a perder relaciones sociales, tu círculo social se hace más pequeño, tu cerebro se hace más pequeño. Como que mantener relaciones sociales no le damos la importancia que tiene, pero es algo cognitivamente muy demandante, ¿no? Mantener conversaciones, debatir, mantener un poco pues esa jerarquía social o quién se lleva bien con quién habló sobre qué, todo eso pues supone un esfuerzo mental que estamos haciendo constantemente, aunque no seamos conscientes, y cuando lo dejamos de hacer, porque nuestro círculo social se hace más pequeño, el cerebro se atrofia, se reduce el hipocampo, se reduce el tamaño del hipocampo, se reduce la neurogénesis. Entonces, mensaje resumido, que las interacciones sociales tienen una importancia mucho mayor de la que pensamos en la salud cerebral y por tanto, la salud general. Pues ya veremos las consecuencias que tiene la situación Exacto. actual. Vamos, muchas personas van a necesitar ayuda y sobre este tema, pues ya lo comentábamos en la entrevista con mi compañero psicólogo. Esto es superimportante. Luego, al final, ya acabas el libro, reflexionando sobre la conciencia y el libre albedrío, que no vamos a entrar ahora porque daría para un debate, pues, Sí. muy interesante, pero bueno, mejor que se lo lean en el libro porque está muy bien. Y tiene además unas derivadas filosóficas. Y no quería que acabáramos tampoco, bueno, nos queda un poquito todavía, que acabáramos la entrevista, sin preguntarte sobre tu otro libro o método, porque me gusta muchísimo además y se lo recomiendo a muchos de mis pacientes. Soy muy pesada porque les mando mucha tarea a mis pacientes, ¿no? Me van a odiar tus pacientes. No, no, les encantas todos, o sea, hasta ahora nadie se ha quejado. Entonces, el otro libro método, lo digo por lo de la derivada filosófica, que es Invicto, que el subtítulo es Logra más, sufre menos, tiene una relación directa con la filosofía estoica. Y ya digo, yo lo recomiendo porque, bueno, no solo a pacientes, sino también a gente conocida y tal, porque muchas veces para lograr una buena salud de verdad, la gente, lo que necesita es un cambio, más allá de hacer ese cambio de alimentación o empezar a hacer ejercicio, lo que necesitan es un cambio de actitud mental. Y, Exacto. por ejemplo, el growth mindset, que es esa mentalidad de crecimiento, o la filosofía estoica, pues, son herramientas bastante útiles para conseguir mejoras en este sentido de cambiar esa actitud mental. ¿Cómo te surgió? Porque, claro, puede parecer a priori, a alguien que se dedica más a la divulgación desde la salud, hablar ahora de filosofía estoica, ¿cómo te surgió la idea del método, del libro, del cuaderno de ejercicios? Así, en resumen, Mm. ¿cuáles son las bases de la filosofía estoica y cómo las aplicas? ¿Cómo consideras que se pueden aplicar en el ámbito ya de la salud y del bienestar? Ujú. Pues a ver, la idea del libro surgió, o sea, primero porque a mí, pues la filosofía estoica me ha aportado muchísimo, ¿no? En múltiples ámbitos de mi vida, personal, laboral, etcétera. Y me daba cuenta que, o sea, mi primera fase, ¿no? De divulgación era a la gente como decirle qué tenían que hacer. Oye, pues mira, hay estas falsas creencias, lo que en realidad tienes que hacer es esto, ta, ta, ta. Y creo que eso es muy positivo. O sea, el primer paso es tener la información correcta, pero luego me daba cuenta de que no es suficiente con tener la información correcta. Luego hay que actuar sobre esa información, ¿no? Como dicen, el que sabe pero no hace nada, pues logra los mismos resultados que el que no sabe, que el ignorante. Entonces me daba cuenta que muchas veces el problema venía ahí, procrastinar, no ser capaz de vencer la pereza o de vencer la tentación. Y personalmente es donde el estoicismo más me ha ayudado, ¿no? También a reducir el estrés, a poner las cosas en perspectiva, que decíamos antes que también es un aspecto crucial en la calidad de nuestra vida.
Es cierto que era una apuesta en el sentido de lo que tú decías, ¿no? La gente me conoce más por el lado de la parte de actividad física, de alimentación, pero sentía que mi mensaje se quedaba cojo si no trataba también esta parte. Y además, pues hay una unión clara entre Invicto y Saludablemente, ¿no? Quizás en Saludablemente lo abordo más desde el lado de la neurociencia, en Invicto lo hago más desde el lado de la filosofía y la psicología, o lo que intenta realmente Invicto es combinar filosofía clásica con psicología moderna y hacer una especie de manual de vida, ¿vale? Porque en el fondo, pues este era el objetivo de las filosofías clásicas en general y del estoicismo en particular, ¿no? Enseñarnos a ver el mundo con más claridad, a entendernos a nosotros mismos mejor, a dialogar con nuestros pensamientos para evitar todo aquello que nos cause sufrimiento emocional innecesario o que nos desvíe del camino correcto, entre comillas, o que nos aleje pues, de nuestros objetivos. Y como decía, combinar esta visión filosófica con herramientas de la psicología moderna y especialmente la psicología cognitivo-conductual, ¿no? Que es de hecho pues, descendiente del estoicismo, me parecía una idea muy potente y por suerte pues, la gente lo está valorando muy positivamente, ¿no? Sobre las bases que me preguntas, pues a ver, dedico la primera parte del libro a explicarlas, pero así súper rápido lo resumiría en entender que nuestras emociones nos engañan, no solo nos engañan, sino que nos controlan con mucha frecuencia, Ujú. nos paralizamos muchas veces por el miedo al cambio, nos paralizamos por la pereza, nos dejamos vencer por la desgana o por la tentación. Y el estoicismo, en el fondo, ofrece una serie de herramientas, entre comillas, pues para ver el mundo con más claridad, para actuar con más determinación y resistir con más disciplina, ¿no? Y son las tres grandes fases que planteo en el libro. Los estoicos no lo llamaban así, pero yo creo que resume bastante bien las tres grandes fases del cambio y cómo encajar las múltiples herramientas que propongo en el libro, ¿no? Y en realidad, como digo, este proceso es aplicable a cualquier proceso de cambio y, por supuesto, también a mejorar nuestra salud. O sea, a la mayoría le gustaría mejorar su cuerpo, perder grasa, ganar músculo, mejorar su resistencia física. Pero, claro, la parte complicada es que eso implica cuidar la alimentación, entrenar con frecuencia, a dormir suficiente, etcétera, ¿no? Y no lo hacemos pues porque requiere la capacidad de definir objetivos, de establecer hábitos, de evitar esas distracciones que decíamos antes de las redes sociales y del resto de ámbitos de nuestra vida, y de esta manera tener más tiempo para lo realmente importante. Y bueno, el estoicismo, como digo, propone herramientas concretas para lidiar con todos estos problemas que, curiosamente, son los mismos que tenían los primeros grandes estoicos hace más de 2000 años, ¿no? O sea, al final la naturaleza humana no ha cambiado y las herramientas para regularla en nuestro favor, pues tampoco han cambiado. Es un poco lo que intenta explicar este libro Invicto. Pues, la verdad es que, ha tenido mucho éxito, pero no me extraña porque es magnífico, o sea que merece mucho la pena. Además, de cogerlo con el cuaderno de ejercicios y con el pack completo, porque viene también con un vídeo, presentación, donde lo cuentas, Mm, así que es magnífico. Además, a mí mientras te escuchaba ahora, me hace pensar en la frase, en la sentencia de Viktor Frankl, cuando dice que nunca nos podrán quitar la libertad de decidir cómo reaccionamos a las cosas que nos pasan, ¿no? exacto. Y bueno, muchas veces para hacer ese cambio buscamos, si no queremos hacerlo, no tenemos fuerza, buscamos excusas, pero con Invicto pues podemos hacer ese cambio mental tan necesario. Y bueno, la verdad es que eres súper polifacético, como los que nos escucháis. Si no lo conocíais a Marcos de antes, estáis viendo que conoce muchísimas disciplinas relacionadas con la salud y el desarrollo personal. Y a lo mejor ahora, después de escucharte, alguna persona que no te conociera de antes y que quiera empezar a leer todos tus libros o los planes que he comentado cuando te he presentado, pues imagínate que tuviera que empezar de cero. Mm. Además de tu página web, que pondré en las notas del programa, el enlace, o tu podcast, que ya llevas, ¿cuántos? 200. 251 vamos a publicar mañana. 251 episodios de podcast, o sea que ahí hay, no sé, bueno, cientos, miles de horas incluso de contenido de valor de forma gratuita. Pero imagínate que alguien tuviera que fuera a empezar, dijera, oye, pues me ha molado un montón Marcos, os lo recomiendo pues todos sus programas, pero imagínate que alguien empiece
así a decir, venga, voy a hacer los planes de Marcos para mejorar mi salud. ¿Cuál sería así como una trayectoria óptima para meterse en el Mm. mundo de Marcos Vázquez, para leérselo todo y hacer todos los programas? Porque son muchísimos. Sí, son unos cuantos, ¿no? Al final un poco es un reflejo, pues, de esta visión integrada de la salud en la que creo firmemente, ¿no? Y por eso, pues, he intentado que mis libros gradualmente, pues, vayan cubriendo todo este amplio mosaico de la salud, pero a la vez que todos sean bastante independientes, ¿no? En el sentido de que puedes en realidad empezar por el que más te interese y no necesitas leer nada más, ¿vale? Pero hay cierta lógica, ¿no? Entonces, a nivel de programas, yo recomendaría empezar por Desencadenado y el Plan Revolucionario. Desencadenado es el programa de entrenamiento con el propio cuerpo, de hecho fue mi primer programa. El Plan Revolucionario profundiza en la parte de alimentación. Invicto formaría la trifecta inicial para completar con la parte mental. Y después, pues hay algunos programas de entrenamiento algo más avanzados, como Efecto Kettlebell, como Barra Libre, que es como un programa un poquito ya más avanzado que combina alimentación y programación de entrenamiento más a largo plazo, con barra, con discos, más orientado quizás a fortalecerse, a ganar masa muscular. Y luego está el equivalente a Barra Libre, que es Guerra Espartana, más orientado a mujeres, que tiene en cuenta, obviamente, su anatomía, ciclos menstruales, etcétera. Y después, a nivel de... Esos son programas digitales, ¿no? Que se pueden comprar en finrevolucionario.com/programas. Y luego, a nivel de libros físicos, pues, como expliqué al principio, creo que Salud Salvaje sería como el primer libro para empezar, y después Saludablemente. Pero, repito, Saludablemente es un libro totalmente autocontenido, y si te interesa más un poco esta parte más de mente, cerebro, etcétera, pues Saludablemente sería sin duda la forma de empezar por algo que te interese más, ¿no? Entonces, repito, tiene cierta lógica, pero se pueden leer en realidad en cualquier orden, y si a una chica le interesa, ostras, pues yo quiero empezar a fortalecerme ya con barra de gimnasia, bueno, pues empieza con Guerrera Espartana y no te hace falta leerte nada más, pero si tengo que recomendar una secuencia lógica sería esta. Pues, ya lo tenéis ahí. Además, diré que, bueno, ahora estamos en un entorno de marketing online, de infoproductos, que diré que tus programas, que yo, pues, antes de haber hablado en persona, yo los compré varios y la verdad es que están muy bien y son muy asequibles también, o sea, que no hay que dejarse el sueldo de medio mes, desde luego. Sí, sí, he intentado, exacto, que no sea que el dinero no sea una limitación para quien quiera realmente cambiar de vida. Claro, es que, para mí una de las, cosas que quizás te hagan tan potente o tan que haga alguien que ha causado tanto impacto en tanta gente, es el hecho de que llegues a mucha gente gracias a tus programas. Y de esto es lo que ha hecho que muchas de las entrevistas que he escuchado, de las que te han hecho, pues al final te acaban preguntando aquello de: "Oye, ¿qué harías tú si, te tenían que hacer ministro de Sanidad?", ¿no? Te lo dicen y tú siempre: "No, hombre, ¿cómo voy a ser yo ministro?". Y yo no te voy a preguntar eso porque ya te lo pregunta todo el mundo y seguramente a ti tampoco te apetecería nada ser ministro de Sanidad. No, Pero imagínate que te seguro que no. cogen de asesor y te Sí. dice y eres el asesor del ministro, no voy a decir el presidente de la OMS, porque es que, claro, las recomendaciones de aquí no tienen nada que ver, a lo mejor, con las de otros muchos países, pero imagínate aquí, donde estamos nosotros, que fueras el asesor del ministro de Sanidad y pudieras decirle las 3 medidas principales que debería implantar para mejorar, de una forma global la salud de toda la población, sobre todo ahora, en la época que estamos viviendo de más que de pandemia, de sindemia, porque se junta Mm. todo ese problema social, el problema económico, el psicológico, el exceso de grasa, el sedentarismo. ¿Cuáles serían esas 3 medidas que tendría que promover, pues el ministro de Sanidad en este caso, y tú le dirías como asesor? A ver, me cuesta definir 3 medidas, pero quizás yo creo que hace falta un cambio de enfoque general, ¿no? O sea, por ejemplo, sin duda hacen falta campañas de información, pero lo que nos dice la evidencia científica y los estudios es que lo más efectivo para cambiar comportamientos es cambiar el entorno, ¿vale? Entonces, yo creo que hace falta medidas para facilitar el acceso a buenos alimentos, habría que regular muchísimo mejor la publicidad de ultraprocesados a niños, habría que facilitar la práctica deportiva con más parques, más zonas de barras para hacer calistenia, más movilidad en ciudades con bicis, reduciría el IVA en gimnasios y centros deportivos, o sea, no tiene sentido que paguemos el mismo IVA para comprar cigarrillos que para apuntarte al gimnasio, más horas de educación física en la escuela.
Entonces, creo que iría por ahí, ¿no? O sea, no tanto por prohibiciones o restricciones, Ujú. pero sí por intentar crear un entorno que promueva buenos hábitos y que los haga más accesibles a la población. Creo que ese sería el cambio de verdad. Bueno, claro, además eso necesita una inversión, porque ahora mismo se dedica un pequeñísimo porcentaje, creo que es un 2% aproximadamente del dinero de la sanidad en lo que son medidas de salud pública. Además, que te oía una de tus entrevistadas decir que ahí estaban incluidas las vacunas. Entonces, claro, si no se invierte en esto a largo plazo. Ese es el problema, que al final sabemos que cada euro que inviertas en este tipo de medidas tiene un retorno enorme, Ujú. pero como que da menos votos, ¿no? Abrir un parque con barras de calistenia da muchos menos votos que, no sé, que abrir un hospital, por decirte algo, ¿no? Que decir que hemos comprado no sé cuántos fármacos. Y repito, que súper bien que tengamos fármacos y tengamos hospitales, pero claramente alguien que ya requiere un fármaco, requiere un hospital, ya está enfermo, o sea, ya hemos fallado como sistema. Entonces tenemos que ir a la raíz de los problemas, que es malos hábitos y por tanto cada euro, como decía, que invertamos ahí va a tener un efecto muchísimo mayor, pero falta un poco esta cultura, porque repito, es como cambiar un sistema y es muy difícil, ¿no? Y es muy difícil incluso poner de acuerdo a los políticos. Por tanto, no se trata tanto de aumentar el gasto y de tener un sistema que la verdad no es sostenible, sino de invertir mejor y luego de hacer buenas evaluaciones de esas políticas públicas para ver realmente qué medidas funcionan, cuáles no, y a partir de ahí mejorar, ¿no? Y creo que esto pues no se da, no se está dando claramente. Claro, además algo que yo siempre lo digo y lo diré una y otra vez, bueno, yo soy médico, pero yo lo que creo que en la sanidad pública, bueno, no lo creo, lo pienso, o sea, lo pienso con firmeza y en algunos estudios se ha demostrado que incorporar nutricionistas, Claro, incorporar más fisioterapeutas, incorporar profesionales sin duda. del deporte y la educación física, más psicólogos en la sanidad pública sería súper importante. Y a día de hoy esto no es ir en contra de lo que hay, los hospitales hacen falta, los médicos, enfermería, los profesionales que ya están hacen falta, pero haría falta mejorar esos otros colectivos profesionales que hay sitio. Yo he estado en 9 hospitales de la Comunidad de Madrid y no he conocido a ni un solo nutricionista. Es más, es que no lo sabía para mandar a un paciente. Claro, yo en el tiempo de consulta que tenía, pues podía dar unas recomendaciones, pero yo no soy nutricionista, yo soy médico y estos profesionales pues no están ahí donde deberían Exactamente. estar. Así que a ver si alguno se escucha, que va a ser que no. Bueno, pues para acabar ya, pues, si nos lo quieres o puedes contar, que a lo mejor no, porque es súper secreto, pero qué proyectos tienes así para este año 2021? Porque, bueno, ahora de momento ya estás en plena promoción también del libro, que espero que vaya súper bien. Ya veis que es un súper libro interesante, igual que todos los que sacas, Marcos. ¿Esta situación de pandemia, de sindemia que estamos viviendo, te ha cambiado en algo tus proyectos o sigues con tu planificación habitual sin mucho trastorno? Pues por suerte gran parte de lo que hago es digital, ¿vale? Por lo que no me ha afectado mucho en ese sentido. A ver, lógicamente, pues hemos tenido que postergar varios eventos. De hecho, tenemos 2 eventos planificados desde el año pasado que estamos viendo cuándo los podemos realizar este año, espero que pronto. Entonces, toda la parte de eventos presenciales, pues obviamente sí se ha visto impactada. Pero vamos, que no me quejo, ¿eh? O sea, me considero un privilegiado porque no es nada comparado con muchos amigos que tienen gimnasios, pequeños negocios físicos o que viven de organizar eventos, pues para ellos ha sido catastrófico, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso la verdad que no me puedo quejar para nada y he aprovechado pues también este encierro o las restricciones de estos meses para avanzar en nuevos proyectos, ¿no? Pues oye, hace poquito lanzamos un desafío de 6 semanas, ¿no? Que combina nutrición, entrenamiento, mentalidad, que ha funcionado muy bien y queremos seguir mejorándolo para hacer más ediciones este año. Yo tengo además, pues oye, un hábito, ¿no? De escribir cada día y por tanto termino un libro, bueno, pues el día siguiente empiezo con el siguiente libro y también estoy con eso. Entonces, bueno, la verdad que no me aburro y que siempre estoy en nuevos proyectos que iré desvelando en los próximos meses. Son todos muy chulos. Hay uno que no lo has mencionado, pero sí que es verdad que a nosotros nos escuchan profesionales de la salud. Tienes un curso, ¿verdad?, para profesionales de la salud para hacer una Sí, sí, transformación sí, correcto. digital
O sea que, bueno, podré poner también el enlace porque bueno, pues hay mucha gente que pasaba consulta y ahora se ve con que todo ha cambiado y dar ese salto al mundo online, al mundo digital no siempre es fácil y con eso también echáis una mano, Es ¿no? cierto, sí, sí. Tenemos este curso Revoluciona tu consulta, que la verdad está muy bien. Habrá como 600 personas ya dentro y Guau. además se generan unas sinergias muy buenas entre profesionales, colaboraciones. Entonces, no solo está la parte de formación, ¿no? De llevarte de la mano durante 10 módulos, ¿no? Desde cómo desarrollar tu idea, cómo trabajar más la parte también un poco de reflexión personal, de tus fortalezas, que muchas veces ahí la gente falla porque no es algo que se enseña en la carrera, a definir cuál es tu nicho, a definir tu oferta, a definir tu proceso de venta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, quien le interese esto y como bien dices, pues muchos profesionales pues han tenido que o cerrar sus consultas o limitarlas y creo que dar este salto al mundo online pues les puede realmente cambiar la vida, ¿no? Y realmente que no solo su negocio siga funcionando, sino que mejore, sea más escalable. Así que los profesionales que nos escuchen, que esto les suene interesante, pues también en el curso Revoluciona tu consulta que pueden encontrar en el blog, que le echen un vistacito. Sí, pondré el enlace al episodio del podcast donde comentas cómo es el curso. La verdad es Genial. que te conozco a personas que lo están haciendo y, oye, me lo ponían por las nubes, les ayuda un montón. Qué bien. Oye, pues muchísimas gracias, Marcos, para nosotros, para Slow Medicine Revolution, desde luego ha sido un honor y un placer tenerte en el podcast y poder entrevistarte, porque para nosotras, pues eres desde luego, nuestro modelo a seguir, pues nuestro referente, ¿no? En el tema de la divulgación. Y también muchas gracias por todo ese trabajo tan bueno que haces por mejorar la salud de las personas. A mí sí me gustaría que te hicieran ministro de Sanidad. Oye, para mí sería una puñeta, pero seguro que para todos los demás, pues nos vendría fenomenal. Bueno, yo me sentiría cómodo con ese cargo de asesor, ¿vale? Eso te lo compro, ya la exposición que implica ser ministro no la quiero para nada. No, ¿verdad? Pues podéis encontrar a Marcos en su página, en fitnessrevolucionario.com y sus libros en todas las plataformas de venta habituales, además de las librerías físicas y en su página, pues sus métodos digitales. Pondremos pues todos los enlaces en las notas del episodio en nuestra página en slowmedicinerevolution.com para que lo podáis encontrar todo. Así que muchas gracias, Marcos, y hasta pronto, a ver si repetimos pronto. Seguro que sí. Un abrazo, Sari, muchas gracias. Hasta luego.